Buenas tardes, mi nombre es Cindy Sánchez. Mi grupo está conformado por Lady Peña y pues quien les habla, Cindy Sánchez. Entonces nosotras vamos a exponer el tema sobre el desarrollo histórico de las ciencias. Eh, bueno, lo principal son los personajes que marcaron la historia de la ciencia. Entonces comenzamos con Heráclito de Efesio, quien dice que todos los seres existentes se encuentran sujetos a un entorno devenido. Hasta este punto de la historia se consideraba que todo lo existente tenía un origen divino y que ese algo divino permanecía dentro de sí. Este concepto comenzó a debilitarse en la escuela de Lea, en donde se propuso la idea de un principio divino superior que estaba encargado de regir a los hombres y a los mismos dioses. Se asumió la presencia de un dios personal e inteligente, encargado de gobernar el universo, lo que finalmente llevó a una separación entre el espíritu y la materia, idea que lleva hasta nuestros grandes días. Seguimos con Parmenides de Lea, quien fue uno que afirmó o contradijo a Heráclito. Entonces propuso como sustancia primordial el ser y le confirmó un carácter único e invariable, no sujeto al devenir de Heráclito. Consideró imposible el cambio, refiriéndose a las experiencias o vivencias como ilusiones creadas por los sentidos. Seguimos con Leucipo y Demócrito. Ellos lo que intentaron fue reconciliar las visiones de Heráclito y Parmenides, proponiendo que el ser se manifiesta en ciertas formas inmutables para que la interacción de dichas sustancias se encargaban de origen los cambios que permanecían en el mundo. En este momento, cuando surge el concepto del átomo, que ellos lo marcaron o le consideraban el nombre como el ladrillo fundamental. Bueno, quienes conocían estos ladrillos como carácter de vida esencial y móviles en el vacío, sin embargo no se explicaba el origen de dicho movimiento, pero se asumía que se daba como resultado de su interacción con fuerzas de tipo espiritual, de origen externo y completamente diferentes a la materia. Seguimos con Aristóteles, quien pensaba que las cuestiones relacionadas con el alma humana y el concepto de Dios eran mucho más importantes que fijarse en el comportamiento del mundo material. Este pensamiento marcó profundamente la concepción del universo en siglos posteriores y fue la base filosófica sobre la que la Iglesia se erguría durante la Edad Media. Seguimos con Robert Grosseteste, quien por primera vez supone una naturaleza dual para el pensamiento científico, es decir, la posibilidad de concluir leyes universales a través del estudio de un fenómeno en particular, inductivismo. Y luego, al contrario, o sea, a través de las leyes universales, deducir el comportamiento de fenómenos particulares, o sea, deductivismo. Agregó que los dos métodos deben ser comprobados a través de la experimentación para ser comprobados. Seguimos con Galileo. Galileo fue pionero por introducir las matemáticas al lenguaje experimental. Todo el mundo lo conoce como el padre de la ciencia moderna. Con el Renacimiento y las exposiciones culturales científicas, por primera vez se estudió la naturaleza desde un punto de vista científico, propiamente hacia el siglo XV, periodo durante el cual el interés por las matemáticas iba en incremento y se formularon por primera vez teorías científicas basadas en modelos matemáticos. Y seguimos con René Descartes, quien separó el estudio de la materia y el espíritu. Gracias a la división que planteaba entre el mundo inmaterial res cogitans y el material res extensa, el que la materia se veía básicamente como algo inerte y el mundo material como un ser, como una serie de objetos ensamblados que interactúan entre sí como componentes de la maquinaria del universo. Su impacto llega hasta nuestros días. La frase cogito ergo sum, que pues hace referencia a que primero pienso y luego existo. Buenas, mi nombre es Lady Peña y yo les voy a hablar acerca de las teorías científicas. Entonces, las teorías científicas es el método propuesto por René Descartes, es analítico y se basa en la idea de romper pensamientos y problemas. Este método se ha convertido en característica esencial
del pensamiento científico actual y ha sido muy útil para el desarrollo de las teorías científicas en la invención tecnológica. Bueno, Isaac Newton fue quien construyó su mecánica con base en ella, la que posteriormente se convertiría en la base conceptual de la física. Bueno, las leyes de Newton. La primera ley dice: cada cuerpo material persiste en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza que actúa sobre el cuerpo lo conmine a cambiar de estado. La segunda dice: el cambio de momento de una partícula es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Y la tercera dice: si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, entonces este último ejercerá sobre A una fuerza de igual magnitud y en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Bueno, ahora vamos a hablar de la medicina occidental moderna. Entonces, en principio fue el mecanismo que surge como consecuencia del empirismo como madre de todas las formas de la ciencia. También dice que algunos pensadores describen al ser como un mecanismo, mientras que otros lo dilucían como un organismo donde todo tiene vida y se mueve por fuerzas invisibles. Bueno, ahora les voy a hablar de Francis Bacon. Originó también profundos cambios al interior de lo que fuera la naturaleza y el propósito de búsqueda científica. Bueno, John Dalton. John Dalton tuvo la idea que revolucionaría las ciencias en su tiempo, tratando de explicar la mezcla de los gases en modelos atómicos y geométricos. También decía que los átomos de un elemento son exactamente iguales entre ellos, pero diferentes de los de cualquier otro en términos de masa, tamaño y propiedades intrínsecas. Luke proponía que los mismos principios de la mecánica newtonina podían ser aplicados al comportamiento de las sociedades. Para Luke, todos los seres humanos son iguales y dependen completamente de su entorno para desarrollarse. Jean-Baptiste Lamarck propone que todos los seres vivos han evolucionado desde formas anteriores más simples y que gracias a la presión del entorno. Bueno, muchísimas gracias. Esa fue la exposición del desarrollo histórico de las ciencias.